Segundo bloque de Astrolabio 2019. El año pasado nos visitó el astronauta Virts, y bueno, un poco lo que queríamos era que, bueno, primero contentos porque teníamos un astronauta ahí delante de nosotros, mano a mano. Terry Virts visitó la Estación Astronómica Río Grande, allí estuvimos. Él venía con la idea de hacer un piloto de un documental, conocer sitios que él había observado desde órbita, había tomado muchas fotografías y ya retirado como astronauta decidió recorrer el mundo visitando aquellos lugares que se ve que le llamaron la atención desde su posición en la órbita a 300 kilómetros de altura, y habrá pasado unas cuantas veces sobre Tierra del Fuego y en algún momento habrá dicho, bueno, allí iré, y efectivamente vino con un equipo lo acompañó un equipo de producción con la idea de hacer este piloto del documental. No sabemos cómo siguió ese proyecto, pero el asunto que Virts, el astronauta Virts, nos visitó aquí en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, vino a la radio, estuvimos charlando, y la idea de esa charla en principio fue conocer algunos detalles de la actividad de ser astronauta. Y él dijo, entre otras cosas, que era un trabajo más. La verdad que muchos no le creímos, pero bueno, vamos a escucharlo, vamos a seguir escuchando a Virts entonces en esta segunda y última parte de aquella visita. I do not think it's the hardest job in the world. To be honest, I think the hardest job in the world is being a mom or a dad with kids. Pienso que lo más duro es ser padre o madre, tener hijos. Being an astronaut is Ser un astronauta es mucho diverso, es diferente de nacer. Haces muchas cosas en el mismo día, mucho diverso. Pero una misión dura solamente algunos días o meses, y ser padre o madre es una misión de la vida entera. Being in space for that long is very difficult. Estar en espacio por tanto tiempo es mucho difícil, principalmente por la pérdida de gravedad que tienes que tener para la preparación. Also, the spacesuit is very big. Y estar en el espacio es muy difícil porque es muy pesado, principalmente moverse con la ropa de astronauta. Muy difícil, muy pesado. Muy pesado. Sí. Y llegas a recuperarte plenamente luego de una misión. So, my latest mission was 200 days. Nos dan 2 horas y media de entrenamientos y ejercicios. En el espacio. Sí, en el espacio, ¿verdad? En space, right? In space, yeah. En el espacio. And the main problem you have. Y la cuestión más compleja es que los huesos desmineralizan por la cuestión de la gravedad. It's the same problem. There's a disease. I don't know the name of the disease in Spanish. Yeah. Osteoporosis. Yeah, it's the same problem. So after 200 days, después de 200 días, mis huesos perdieron cero de densidad. Cero de densidad. I didn't lose any bone density, which was amazing. I was shocked. El espacio te muestra que te puedes vivir allá por mucho tiempo. People can live and work in space for a long time. La estación espacial ha mostrado people can live que las personas pueden vivir en espacio for a long period of time tiempo, and por un largo be periodo strong, de tiempo, at least muscles and bones. Y los huesos y estructuras pueden estar fuertes porque there's still problems with radiation. Tenemos todavía problemas con la radiación. Yeah, for example, I got skin cancer after my flight. Cáncer de piel después de mi misión, por eso la cuestión de la radiación es un problema. So, how is the everyday work of in the space station? I wake up, breakfast, yes. Sí, and then we start the day with a radio conference. Yeah. Empezamos el día con una radioconferencia. With mission control. Con misiones de control en Moscow, Houston, Japán y Europe. And then y hacemos muchos diversos trabajos, ciencia, mantenimiento, organizaciones en general.
sometimes spacewalks. A veces jornadas en el espacio, caminadas. Sometimes interviews. Yeah. A veces entrevistas. Yeah. Every day is something different. Todos los días es algo diferente. The time zone in the Space Station is the Houston time zone? GMT. GMT, oh. Yeah. England. Yeah. Okay. Gravity is mucho, how do you say, strong? Yeah, very. Yeah, especially after 200 days. It is true that the sensation... It feels like you're falling. Es como me siento cuando estoy cayendo. Because you're falling. Yes, of course. Es porque. Yes, I know. Yes, I know. But most people don't understand that. Yeah, you fall I understand. and move fast, so that makes the orbit, and it's the same shape as the Earth's surface. Yes, of course. Es lo que la grande parte de las personas no comprenden, porque caes y moves rápido y seguís en la órbita de la Tierra. But you actually feel that you are falling. Es como si estuviera en una pileta y te vas a pular y perdés el peso de la The first time you're in space. Por la primera vez que estás en el espacio sentís que vas a caer, pero I did not. Yo no he sentido. You have to actively tell yourself not to do porque tienes que decir para tú mismo que no estás cayendo. Okay. So the next question is about the relation in the wide sense. Mm-hmm. Oh no. With the Earth. With the Earth. Just kids. Los chicos siempre me preguntan cuál es mi planeta favorito. Si es Júpiter, Venus, Marte. But after living in space, pero después de vivir en espacio, I say it's the Earth. Digo que es la Tierra. It's the only place in the universe that we know of that has life. Es el único planeta en el universo que sabemos que hay vida. So the feeling is you miss the Earth or You know, my feeling was mi sentimiento fue que pensé que voy a estar en el espacio por un tiempo. So I'm going to enjoy it as much as I can. Entonces voy a aprovecharlo lo máximo que puedo. Because I'll be back on la Tierra for the rest of my life. So I wanted to enjoy space while I could. Entonces voy a aprovechar lo máximo que puedo porque estaré en la Tierra por el resto de mi vida y acá no. Y esto hace que se revaloricen algunas cosas, el estar por sobre... You know, I'll tell a story. One day I was floating through the center of the space station. Bueno, te cuento una historia. Una vez estaba volando sobre una estación espacial. And I heard a bird. Chirp, chirp, chirp. Y escuché un pajarito así como haciendo chirp, chirp. So I stopped and I looked and my Russian friend was exercising. Mm-hmm. Y paré y miré al lado, estaba mi amigo ruso haciendo gimnasio. So I said, Mikhail, what's going on? Do you have a bird in there? Y le pregunté, Mikhail, ¿qué pasa? ¿Tienes un pájaro ahí? Un pájaro ahí. And he laughed and he said, no. His psychologist had sent him that sound. Y empezó a reírse y dijo, no, es que mi psicólogo me dijo a traer este sonido. Uh-huh. The Russians, they sent MP3 files. Los rusos envían MP3, sonidos de MP3 con pájaros, tazas de café batiendo, ¿qué más? Olas. Yeah, we loved, everybody on the crew found out immediately and everybody wanted those sounds. Todos en el equipo, en el team, cuando descubrieron que tenían esto, quisieron tener esto también. So we put the sound on la estación tiene de 50 a 100 estaciones, laptops en la estación. And for one whole weekend it rained on the space station. Y por todo el fin de semana se llovió en la estación espacial.
¿Llegará el momento en que la humanidad sea una civilización interplanetaria? I think there will. Humans like to explore. We're in the Yo creo que sí, que los seres humanos les gustan explorar. We're in one of the most important places on Earth for exploration, Tierra del Fuego. Estamos en uno de los sitios más importantes del mundo para explorar, de exploración. And I have a chance to travel around the world and talk to people about my space missions. Y tuve la oportunidad de viajar el mundo y hablar con personas sobre mis misiones. And people in every country, it doesn't matter America or Chinese or South American or European. Y personas por todo el mundo, no importa la nacionalidad, si son sudamericanos, si son africanos, americanos, chinos, are interested in space. Están interesados en espacio. Sí. Y tú sientes, esto es personal, ¿no? Tú sientes que deberíamos solucionar algunas cosas aquí en la Tierra antes de ser una civilización interplanetaria, o pueden encararse, la humanidad puede embarcarse en ambas cosas, solucionar las cosas aquí en la Tierra y ser una civilización interplanetaria. Personalmente, ¿darías alguna prioridad a alguna de las dos líneas? Yeah, I don't think we will ever solve things on Earth until we go into space. Yo no creo que seremos capaces de resolver las cosas en la Tierra sin irnos al espacio. When you have difficult problems to solve, cuando tenemos problemas difíciles para resolver, that forces you to innovate and invent new things. Eso nos fuerza a innovar y inventar nuevas cosas. And the problems of spaceflight are energy and recycling and water and food. Y los problemas en un vuelo espacial son problemas como energía, alimentación, reciclaje, agua, comida. Agua. Sí. So by giving us a hard Entonces, dándonos una oportunidad, dándonos problemas para resolver afuera del espacio, se queda más fácil resolverlos a tierra. I think the nations that Yo creo que naciones que investen en exploraciones espaciales will be the most successful nations in the 21st century. Serán las que estarán las más bien sucedidas civilizaciones del siglo. Yo crecí, y creo que tú también, aunque eres bastante un poco más chico que yo crecí en plena carrera espacial, y creo que una parte de tu infancia y juventud también transcurrió en la carrera espacial, donde se veía una gran rivalidad ruso-americana. ¿Cómo es hoy la relación con los compañeros, con los colegas rusos? ¿En el espacio o en la Tierra? Pero son colegas astronautas. Sí. We were 6 people, Americans. Éramos 6 personas, americanos, rusos y europeos. And one of my favorite parts of my space flight were spending time with the Russian cosmonauts on the Russian segment. Y una de mis partes favoritas en la estación era estar con los rusos. I'm an only child, but the night before launch, I told Anton, the Russian, and Samantha, the Italian, that you're my brother and sister. Soy hijo único, pero the night before launch, la noche antes del lanzamiento, I told Anton and Samantha, yo dije a Anton and Samantha, that they're my brother and sister. Que eran mi hermano y mi hermana. Mm-hmm. So our governments don't get along, and there's always problems between every government on Earth. Nuestros gobiernos no se dan muy bien, pero tenemos muchos problemas por estos gobiernos en la Tierra. But people are people. I've lived and traveled everywhere,
And the space station has shown us the best way to get along and work together. Pero personas son personas y el espacio nos enseñó la mejor manera de vivir y convivir entre nosotros. Tú volaste en el shuttle, ¿no? You fly the Endeavour, shuttle. sí. Endeavour, yeah. And also the Russian Soyuz. Soyuz, Sí. yes. My question is, when you get into the Soyuz, you see, and this I am in a Russian ship. Oh, yeah. It's very different. The color is different. Or, The style of the panels are different. O sí, los colores son distintos, los paneles son distintos. Yeah, the way the seat fits is distintos. Sí. El cinturón es distinto. and from the point of view of the technology, can you? So one of the biggest events of my mission, I wrote a whole chapter of my book, View from Above, about this incident. Escribí todo un capítulo de mi libro sobre esto que voy a contarte ahora. We had an ammonia leak, emergency ammonia. Tuvimos un vasamento de amonia. Sí. Amoníaco, sí. In the U.S. half of the space station, we use ammonia as the coolant fluid. Ah, yeah. En Estados Unidos usamos amoníaco como un refriador. Just like your car has friador, right? Yeah. And we use ammonia. The Russians, como si fuera un refriador de coche, de auto. Right, yeah. Los rusos usan como si fuera algo parecido con glucosa, algo hecho de azúcar. But ammonia is much better. It's much better at heat transfer. Pero el amoníaco está mejor porque tiene una más grande transferencia de calor. But it also is very deadly. If you smell it, you pero die. puede ser mortal si lo hueles. So that's an example of the Russian technology is very simple. If there's problems, they're okay. Ese es un buen ejemplo de que la tecnología rusa es muy sencilla, pero si tienes un problema es okay. The American technology is much better, more advanced. It can do more. La tecnología americana es mejor, más avanzada, y puedes hacer más. But it's more susceptible. If there's a problem, pero está más susceptible. Bueno, si tienes un problema, es peor. So it's really good to have both. Por eso está bueno tener las dos, porque tienes una por un lado y la otra con otra, uno con unos beneficios y la otra con otro. The Soyuz came back to Earth backwards. Una vez el Soyuz se volvió del lado revés. And even with that thousands of degrees plasma, it eventually flipped around and was okay. So there's advantages to both types of technology. Y mismo con el plasma, survived the re-entry. Yeah. Okay. Today, do you would fly in Apollo? Would I? You would fly in a Apollo capsule. I would love to have flown in Apollo. But it is possible just for the actual for the present standards. Yeah. Well, in the future, we're building several different types of capsules, so we're building the same technology. Sí, me encantaría. Y en el futuro estamos construyendo un montón de diferentes cápsulas. Yeah, I would love to go to the moon. If we had a program to go to the moon, I would have stayed at NASA. Me encantaría ir a la luna y si tuviera un programa de irse a la luna, yo habría seguido en NASA. I make this question because it seems today incredible, just with the technology of the 70s, just to go to the moon and coming back safe. Also, just to orbit the Earth with that technology. For you, it sounds incredible
today, or this capsule? Yes, it had the most of the last technology of the 70s, but well, there was the technology of the 60s and 50s. The 60s. By the time the 70s happened, it was designed and built in the 60s. Era una tecnología de los 70 que se fue diseñando en los 60. Oh, it's amazing. There was no computers, there was no internet. Era increíble, no había internet, no había computadora. Solo, pens and paper and solamente bolígrafos y papieles. Papel, sí. ¿Cuál es el futuro? What is the future of the International Space Station? A new space station, a more bigger space station? That's a good question. The space station is pretty much set, and it will be flying probably for many years to come. Es una buena pregunta. Que la estación espacial ya está muy, pretty much, bastante construida, arreglada. There are private companies that are going to be building space stations so that hay algunas empresas privadas que están queriendo construir estaciones espaciales. So companies, for example, drug companies that want to do research. So, hay, por ejemplo, compañías de farmacéuticas que droguerías, sí. Que quieren construir estaciones espaciales. Or even nations that want to have a space program but cannot afford the big International Space Station. O naciones que quieren también construir una estación espacial pero no tienen el presupuesto para hacerlo. We'll be able to have the ability to fly people into space on these private space stations. Naciones podrán llevar personas to the private space station para estaciones privadas. For me, what's really interesting is going beyond orbit and going to the moon and Mars and that kind of thing. Para mí lo más interesante es irse más allá de la luna y todo eso. Cuando aplicaste para ser astronauta, ¿todavía estaba la posibilidad abierta de viajar a la luna? So in 2005, we had a program called Constellation. En 2005 tuvimos un programa que se llama Constelación. And then it was seriously planning on sending astronauts to the moon. Que tenía intenciones serias de planear lanzar personas a la luna. And that was canceled 4 years later. Pero fue cancelado 4 años después. And so the real difficulty, at least with American exploration. Entonces, la verdadera dificultad, especialmente para la exploración americana, is not the rocket science. No es los juguetes, la ciencia de juguetes. It's the political science. Es la política, la ciencia política. No la de nuevo. No es la ciencia de los juguetes, de la científica, pero sí de la ciencia de política. ¿Tenías preparada una frase para en el momento en que desembarcaras en la luna? I can't reveal that now on the radio. No puedo revelar eso ahora en la radio. I have to save it for the moon. Tengo que decirla antes a la luna. Ah, okay. Es de mala suerte. Okay. It'll be a good one though. Pero será una buena, te lo garantizo. Bueno, muy bien, estamos. Bueno, muchas gracias Terry Virts por esta visita que creo que la recordaremos por muchísimos años y la verdad que sentimos que ojalá no sea la última y ojalá puedas visitarnos nuevamente para seguir conversando. Muchas gracias. Thank you very much. De nada. Mi visita aquí muy bien. Gracias. Very good. Bueno, ahí fue la entrevista con el astronauta Virts. Muy simpático, digamos, nos dio la sensación que son profesionales de la diplomacia, además de profesionales del espacio. Tienen
tienen siempre a mano, digamos, esta defensa de los programas espaciales y todo el dinero que se gasta. Es cierto que mucha de la tecnología desarrollada en los viajes espaciales después se aplica a la vida civil, al mejoramiento de la vida de las personas. De todos modos sigue siendo, digamos, impresionante cuando uno mira las cifras que se invierten en la exploración espacial y en estos viajes al espacio, que muchas veces nos da la sensación que era más un golpe de efecto, un golpe propagandístico, que un verdadero avance de la ciencia. Tampoco nos dejó muchas impresiones respecto a qué pensaba él de la tecnología de las Apolo. Cada vez que reveemos esa epopeya de los viajes espaciales de los 60 y de los 70, es admirable como con esa tecnología. Es cierto, las computadoras estaban muy lejos de la potencia que hoy tienen, pero ¿qué se hacía? Los cálculos se hacían igual. ¿Qué pasa? Se hacían antes, Los cálculos se hacían antes y se preparaban gráficos, gráficos que, digamos, era como calcular algo de vuelta. Obviamente esos gráficos eran funciones de ciertos parámetros en función de otros parámetros que se expresaban gráficamente, abarcando un rango altísimo de los parámetros. Entonces, ante cualquier situación imprevista, los equipos de trabajo se reunían en las salas de situación, gráficos en mano, y rápidamente resolvían con basándose en conclusiones técnicas precisas, resolvían estos inconvenientes que surgían, como en el caso del Apolo 13. Digamos, la computación era mucho más lenta, pero la computación se hacía antes, Entonces se suplía esta falta de velocidad con la previsión. Muy interesante analizar la historia de la exploración espacial.